Hola amigos y amigas de Apple. Las fotografías que se pueden obtener con el iPhone 12 mejoran considerablemente a nivel de software por el llamado Deep Fusion, que es el sistema de procesamiento que tiene el iPhone 12. Este procesamiento se lleva a cabo en segundo plano en cuestión de milésimas de segundo. Tú no tendrás que activar nada. El procesador A14 Bionic es el encargado de este proceso, y es posible que al abrir una fotografía recién hecha la veamos por un segundo un poco borrosa y luego se vaya corrigiendo ella sola. En este vídeo voy a intentar indicaros las distintas modalidades de fotos que puedes realizar con el iPhone 12. Venga, vamos a ver esas modalidades. El modo de cámara time-lapse permite capturar multitud de fotografías en un tiempo prolongado para acabar ofreciendo un vídeo a cámara rápida. Esta modalidad puede utilizarse el zoom ultra gran angular de 0,5 o el de gran angular 1. Para cambiar de uno a otro solo hay que pulsar en él. Nada más pulsar el botón podrás ir moviendo el iPhone enfocando distintas situaciones que quedarán comprimidas en el tiempo. Cuando termine, pulsa nuevamente el botón y la captura se guardará en fotos. Llama la atención como incluso en un vídeo que ha llevado varios minutos, capturar se puede quedar en unos pocos segundos. Luego tenemos cámara lenta. Este modo es todo lo contrario del time-lapse. Es capaz de ampliar considerablemente la duración de vídeo gracias a la captura de hasta 240 fotogramas por segundo en calidad de 1080 píxeles, con zoom de ultra gran angular de 0,5 y de gran angular 1 de las cámaras traseras y 129 fotogramas en calidad de 1080 píxeles con la delantera. Pulsa el botón de capturar, mueve el móvil para ir capturando las imágenes y cuando termines vuelves a pulsar en el botón y la captura se guardará en fotos. Ahí vemos cómo se va reproduciendo lentamente. El modo foto es el modo principal que debes conocer de la cámara de foto del iPhone 12. Te permite hacer fotos con todo tipo de zoom, desde el ultra gran angular por 0,5 hasta el por 5, con solo seleccionarlo antes de realizar la fotografía. El modo retrato. Con este modo se obtiene un enfoque casi perfecto del objeto o persona principal con el fondo desenfocado. Existen dentro de este varias modalidades, como la posibilidad de elegir el nivel de profundidad del campo. También es posible tener retratos con efectos artísticos realmente interesantes. Luz natural, luz de estudio, luz de contorno, luz de escenario mono y luz de clave alta mono. Estas modalidades como los efectos están disponibles tanto con las cámaras traseras
como delantera. El modo panorámico tiene la funcionalidad que permite tomar fotografías de un gran escenario mucho mayor, en un formato apaisado. Solo tendrás que elegir primero la dirección en que moverás la cámara, de izquierda a derecha o viceversa. Pulsar el botón y ir moviendo la cámara en la dirección que hayas elegido y volver a pulsar el botón para terminar. La captura se guardará en fotos. Ahí tenemos la foto apaisada en modo panorámico. Hoy has aprendido las distintas modalidades de foto que puedes hacer con tu iPhone 12. Espero que te haya servido de utilidad este vídeo. Si ha sido así, ruego te suscribas a este canal, pulses en me gusta y hagas algún comentario. En mi próximo vídeo iremos viendo otros aspectos de la cámara de fotos del iPhone 12. Adiós. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo.